Hola, profesora Elizabeth, muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Ivonne Barajas Trejo. Soy estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada, voy en el quinto semestre y a continuación voy a presentar la asignación a cargo del docente para la asignatura de Fisiopatología Aplicada, la cual se trata de hablar sobre una patología de la cual hemos ido desarrollando a lo largo de estas 3 unidades. Yo elegí a la obesidad. El motivo de mi elección es porque me parece una enfermedad muy importante, dado el incremento que se ha venido presentando tan acelerado a nivel mundial y aquí en México. Esta enfermedad pues es una enfermedad muy delicada. Bueno, dado lo que yo he estudiado, llego a la conclusión de que la obesidad es como un factor de riesgo o el inicio de muchas enfermedades, muchas de ellas también de gran prevalencia en nuestro país, como pues la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2. Están estrechamente relacionadas con la obesidad. Es por ello que la elegí, la considero muy importante el estudiarla, el comprenderla, para así poder armar estrategias pues, de solución y poder frenarla. En cuanto a la situación epidemiológica en el mundo, bueno, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que desde 1980 a la fecha se ha duplicado la cantidad de personas con obesidad en el mundo. En el año 2014 se estimaba que el 13% de la población tenía algún tipo de obesidad. Y en la actualidad, alrededor del 32% presenta esta patología. Y en los niños se ha incrementado en un 15%. Esto sin contar los índices de sobrepeso, que también son bastantes. La OMS estima pues, que de seguir con esta tendencia, para el año 2030, más del 40% de la población mundial tendrá algún tipo de obesidad. Cabe señalar que los países con más alta incidencia en su población son los países de América del Norte, América Latina y el Caribe. Esto me parece muy importante enfatizarlo, dado que vivimos en esas latitudes. Es más importante todavía poner pues, interés en ello para poder dar solución. La situación epidemiológica en nuestro país, según datos de la Federación Mundial de la Obesidad, publicados en este año 2022, ellos estudiaron que 21 millones de mujeres padecen obesidad y 15 millones de hombres también la padecen. Aquí vemos pues, que hay una incidencia mucho mayor en las mujeres, dada nuestra composición corporal, nuestro sistema hormonal. Eso nos hace más predisponibles a desarrollar obesidad. Por ello es que hay que tener más cuidado todavía en la mujer. La etiología es multifactorial. Se clasifica de 2 formas. La primera es la obesidad esencial. Resulta de una compleja interacción entre varios factores, como pueden ser los ambientales, una dieta inadecuada, el sedentarismo, factores psicológicos y sociales, como pudiera ser la depresión, la ansiedad, el estrés crónico, el entorno en el que nos desarrollamos, el entorno familiar, escolar, de trabajo, también influye mucho en la forma en la que nos alimentamos. La obesidad secundaria está ocasionada por enfermedades endocrinológicas, como puede ser el hipotiroidismo, que tiende mucho a engordar a la persona, síndromes genéticos, que esos son muy poco frecuentes, y fármacos. Estos fármacos están muy relacionados con fármacos que la gente toma para tratar otras patologías, se relacionan también mucho con la obesidad, algunos de ellos.
Y bueno, en consideración, la obesidad más prevalente en México y a nivel mundial es la obesidad ambiental, que entra en la obesidad esencial, que se da por el alto consumo de energía y el poco gasto, este desequilibrio que hay entre lo que consumimos y lo que gastamos, que regularmente suele ser más el consumo sobre todo de alimentos ricos en carbohidratos simples y en grasas saturadas. Y aunado a que no nos movemos mucho, a que estamos en situaciones muy sedentarias, pues es como comienza la obesidad. Constituye el 95% de la prevalencia de obesidad a nivel mundial y en México. Antes de hablar de la fisiopatología, quisiera hablar un poquito sobre la regulación del apetito, la cual está dada por dos muy importantes hormonas, que es la grelina y la leptina. A la grelina se le conoce como la hormona del apetito. Esta hormona se produce, se sintetiza en las células del intestino, viaja por el nervio vago hasta el hipotálamo, donde tenemos el centro del hambre. Esta hormona está muy aumentada cuando tenemos el estómago vacío. Generalmente antes de las comidas, pues tenemos esta hormona muy incrementada. Es la que va a dar señales de hambre, de que necesitamos ingerir alimento. Y la leptina es la hormona que hace lo contrario, es decir, inhibe el centro del hambre para estimular al centro de la saciedad y pues producir estas señales a nuestro intestino, a nuestro paladar, de que ya no sigamos comiendo, ¿no? De que ya hemos ingerido la suficiente energía para nuestro organismo. Aquí es importante señalar que la leptina se produce en el tejido adiposo. Y bueno, a continuación vamos a ver por qué es tan importante señalar eso. ¿Qué pasa cuando hay un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético? Bueno, como ya sabemos, nosotros comemos y se produce la glucólisis, de la cual vamos a sacar mucha energía de los alimentos, sobre todo de la glucosa, que se va a convertir en energía. Sabemos que cuando se ha cumplido esta función, se produce la glucogenogénesis, que es la que se va a encargar de almacenar glucógeno en el hígado y en el músculo esquelético. Pero una vez que estas reservas están ya llenas y sigue habiendo esa energía sobrante, se van a formar en el hígado los triglicéridos que van a ser exportados al tejido adiposo. Si consumimos demasiada energía de manera crónica, de manera constante a lo largo de mucho tiempo, va a llegar un momento en el que estar transportando tanta triglicérido al tejido adiposo se va a generar la hipertrofia, que es cuando el adipocito aumenta de tamaño, y la hiperplasia, que es cuando los adipocitos aumentan en número. Y bueno, aquí ya empezamos a ver como estas señales de alarma, donde se modifica su estructura, y aquí vamos a ver que empieza la disfunción del tejido adiposo. Antes de esto quiero hacer énfasis en las funciones normales del tejido adiposo. Como ya sabemos, el tejido adiposo tiene la función pues de generar calor, de mantener el calor corporal, también de energía, de reservas de energía para cuando sea necesario utilizarlas. También es un protector de nuestros huesos, de nuestros órganos, y también cumple algunas funciones con la absorción de vitamina D y funciones en las hormonas, sobre todo femeninas. Y bueno, estas son funciones muy importantes. Sin embargo, también cumple una función endocrina, que es la de secretar adiponectina. Esta hormona es muy importante porque estimula la secreción de insulina y potencializa la sensibilidad de las células a la misma. También tiene la función de secretar leptina,
como ya vimos, es la hormona que frena el hambre y estimula la saciedad, el sentirnos satisfechos con lo que comemos. Y bueno, cuando ocurre esta disfunción, vamos a ver que se disminuye la adiponectina. Como ya vimos su importancia de la secreción y estimulación de la insulina, al verse disminuida, vamos a estar provocando resistencia a la insulina y que el páncreas deje de producir insulina o produzca menos. Entonces aquí comienza a haber resistencia. Eventualmente, al haber resistencia y poca insulina, vamos a tener hiperglucosa, entonces va a haber eventualmente una diabetes. El aumento de la leptina, cuando el tejido adiposo es muy abundante, aquí es algo muy curioso porque ya vimos que la leptina pues inhibe el centro del hambre y en la obesidad hay según incremento, pues se ha llevado a la conclusión de que al haber tanta leptina se produce una resistencia. Entonces hay una disfunción aquí. Bueno, aquí también es importante resaltar la localización del tejido adiposo. El tejido adiposo, cuando empieza a crecer, pues se va a acumular en el tejido subcutáneo, produciendo hipoxia y produciendo isquemia. Esto quiere decir que se va a ver afectada la vascularidad de los tejidos, va a haber falta de circulación y falta de oxígeno, lo cual pues sí es algo delicado porque también va a activar el sistema inmune con los macrófagos y pues va a haber inflamación. Sin embargo, esto no suele ser tan delicado como la localización de la grasa en los órganos, de manera ectópica, en el corazón, en el intestino, en el hígado, en el páncreas, en los riñones, o sea, y esto se le conoce como obesidad central, la cual es la más delicada de las dos, porque va a dañar y va a afectar a todos los órganos y todas las funciones de los órganos. Entonces es muy delicado. Como ya empezamos a ver, pues esta hipertrofia e hiperplasia empieza a generar toda esta disfuncionalidad en la secreción de adiponectina y lectina, empezando a ocasionar daños a los órganos como al páncreas que ya vimos. También aumenta la secreción de adiponectinas proinflamatorias. Una de ellas es del factor de necrosis tumoral. Tiene mucho que ver con el ataque. El factor de necrosis tumoral empieza a atacar a las células beta del páncreas, por lo cual pues se va a ver afectada la secreción de insulina. Y pues volvemos a lo mismo, se produce resistencia, o sea, se produce una disminución en la secreción de insulina y resistencia. Aumenta también la proteína quimioatrayente de macrófagos, o sea, se van a ver exportados más macrófagos al tejido adiposo, provocando inflamación y apoptosis, que es pues la muerte de las células. Aumenta la interleucina 1, la interleucina 6, son células del sistema inmune, las cuales van a producir todavía más inflamación. Como podemos ver, el tejido adiposo, bueno, se le llama que genera lipotoxicidad, está como atacando a las células de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, el sistema inmune se activa porque este tejido adiposo lo interpreta como algo que no debería estar y porque realmente no debería de estar. Entonces se ven activados pues el sistema inmune y todas las células, generando todo un ambiente pues tóxico y que ataca todas las células de nuestro cuerpo. Bueno, en sí, lo anterior es la fisiopatología. Ya vimos la patología y la fisiopatología de la obesidad. Cómo funciona nuestro cuerpo cuando no hay obesidad y cómo funciona cuando empieza a haber un incremento del tejido adiposo, todas las disfunciones que existen. En cuanto a la semiología,
Los signos que podemos observar son la acantosis nigricans, que son pues estas líneas muy oscuras que solemos ver en el cuello y en las axilas. Esto es un indicador de que existe resistencia a la insulina. Las estrías es otro signo. Al haber un incremento de peso y sobre todo cuando es de manera muy abrupta, se producen estrías. Se presentan edemas, varices en las extremidades, un índice de masa corporal mayor a 30. También nos está hablando de obesidad, circunferencia de cintura de 94 centímetros hombres y 88 en mujeres, niveles de presión elevados por arriba de 140 sobre 90. Algunos de los síntomas son dificultad para dormir, apnea del sueño, desgaste en las articulaciones, intolerancia al calor, sudoración excesiva, infecciones. También en los pliegues cutáneos suele haber como alergias. También es un factor, un síntoma estigmatizante, porque también se genera ansiedad y depresión por tener el sobrepeso y la obesidad. Afectaciones digestivas como la acidez, el reflujo, la inflamación del estómago, estreñimientos, diarreas son otros de los síntomas. Las consecuencias a largo plazo. Bueno, como ya vimos, todo lo que ocurre en esta disfunción del tejido adiposo, pues todo este daño a las células y el daño endotelial va a generarnos dislipidemias, por ejemplo, sobre todo hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Va a generar ateroesclerosis, que es esta acumulación de grasa en las arterias. Por ende, pues también se va a ver afectado todo el sistema cardiovascular, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, enfermedad renal, esteatosis hepática. Al haber tanta acumulación de triglicéridos, pues se van a acumular en el hígado. Va a empezar a dañar los hepatocitos y en casos muy muy graves y cuando tienen por mucho tiempo esta lipotoxicidad y este incremento de triglicéridos, puede llegar un momento en el que pueda ocurrir una cirrosis. Bueno, cabe señalar que esta esteatosis y cirrosis en el hígado es no alcohólica, ¿no?, sino ocasionada por los hábitos alimenticios, sobre todo de alto consumo de carbohidratos simples y grasas saturadas. Hipertensión también, ya vimos el daño al endotelio que va a ocasionar todos estos macrófagos, interleucinas, y van a ocasionar también la elevación de la presión arterial. Daños cánceres. Aquí también ya vimos que hay una activación del sistema inmune y lipotoxicidad que puede generar células cancerígenas. Sobre todo la obesidad está muy muy relacionada con el cáncer de mama, de útero, de colon, de esófago, de páncreas. O sea, está muy relacionado con los cánceres, pues en todo nuestro sistema, en todos nuestros órganos viscerales. Y bueno, también otras consecuencias puede ser la fatiga crónica, la pérdida de movilidad, la falta de aire, la falta de irrigación a los músculos, articulaciones, estreñimiento, que también por ahí tiene mucha relación con el cáncer de colon, la inflamación crónica, y sabemos que a partir de una inflamación crónica celular pues, se generan muchas enfermedades, dolores de espalda, dolores de rodillas, desgaste en las articulaciones y en los huesos, descalcificación. Y bueno, los factores de riesgo son sobre todo dietas ricas en carbohidratos simples y grasas saturadas, la falta de ejercicio, la falta de movilidad, falta de la desinformación y falta de educación por parte de la población, la falta de alternativas más saludables, pues el estrés también es un factor de riesgo, la genética también es un factor de riesgo, que de repente la gente a veces suele venir de familia muy obesa, entonces solemos heredarlo, el entorno en el que nos desarrollamos, si a veces nuestra familia no nos ayuda a comer más saludable,
el ambiente escolar, el ambiente de trabajo, las creencias también de que comer saludable es caro y complicado, también es un factor limitante. Dificultades para cambiar de hábitos, a veces a la gente se le hace muy complicado cambiar de hábitos, la falta de tiempo para cocinar o para comprar alimentos y aunado a la facilidad que tenemos en el acceso de alimentos pues chatarra, que las encontramos en la esquina de nuestra casa, inclusive llegan hasta la puerta de nuestra casa, todos estos se van convirtiendo en factores de riesgo. La facilidad con la que conseguimos alimentos no nutritivos, la falta de tiempo, o sea, son cosas muy importantes para desarrollarla. Las estrategias de cambio. Yo considero que las estrategias de cambio deben de ser de una manera muy personalizada. Si bien las instituciones gubernamentales tienen responsabilidad, la industria de la alimenticia, y han hecho algunos cambios por ahí favorables, pero yo considero que no son suficientes, como lo que es el etiquetado frontal. Pero considero también que hay muchos intereses por parte de la industria alimenticia y que no se lo podemos dejar todo a ellos, ¿no? Hay que tomar responsabilidad personal. Y para tomar responsabilidad, la única estrategia es la educación. La educación nutricional es una de las cosas más importantes porque finalmente el consumidor, el ciudadano, es el que tiene como el mayor poder sobre la elección de los alimentos que consume. Y bueno, en ello sí está muy implicado las instituciones de salud. Creo que ahí tienen que tener una gran labor sobre educar a la población. Y nosotros como nutriólogos pues también tenemos esa gran responsabilidad y labor de educar a la gente de nuestro entorno familiar, social, de comunidad, para educar a la gente sobre alimentarse de una manera adecuada. Creo que es importante que la gente conozca por qué y para qué hace las cosas. De manera personal me he dado cuenta que si tú le dices a las personas exactamente por qué les hace daño algo y por qué les hace bien otros alimentos, van a generarse cambios y que les des opciones, porque muchas veces se les habla de lo que no pueden comer, pero no se les da tanta información sobre lo que sí pueden comer y cómo preparar alimentos ricos, cómo buscar otras alternativas de que sean fáciles, económicos, pues que realmente sea algo factible para ellos. Y eso solamente se logra con la educación. Es una de las mayores estrategias para cambiar hábitos alimenticios y frenar esta pandemia que es la obesidad. La conclusión, bueno, a manera de conclusión debo decir que la obesidad es un problema muy delicado que merece ser atendido con toda la seriedad y con estrategias que sean más factibles y que realmente se vea un reflejo en la sociedad. Y me parece que muchas veces la gente no toma esto con seriedad y no le da la importancia, lo ve más como un tema estético que como un tema de salud. E inclusive se llega a bromear mucho con ello y considero que es algo bastante serio. En cuanto a la asignatura, pues me llevo mucho aprendizaje a lo largo de estos 3 bloques. Aprendí mucho de muchas enfermedades y pude comprender cómo es que se relacionan con la nutrición, con la alimentación y dónde está el punto donde actuar para evitarlas. Eso es lo más importante. Cómo nosotros como nutriólogos podemos informar e influir en que estas enfermedades no se produzcan o que no tengan efectos más graves a largo plazo, inclusive frenarlas por completo. Y creo que esto solamente se logra con comprenderlas. Y esta asignatura para mí ha logrado el objetivo de la comprensión de la enfermedad. Así que pues de mi parte ha sido todo, profesora. Yo le agradezco muchísimo sus enseñanzas y espero volver a coincidir en otra asignatura con usted. Y bueno, que pase muy bonita tarde
y nuevamente gracias.